Un pasaje bíblico que compartimos ayer en la escuela bíblica. Queremos recordar primeramente entonces que tenemos entonces el lema de la escuela bíblica que lo venimos desarrollando los días domingo a partir de las 9 horas AM, y nos dice de esta manera. Entonces 1 Corintios 8:2 es un lema que lo venimos desarrollando para que cada uno podamos poner nuestra parte, y allí entonces el Señor nos va a iluminar con su verdad. 1 Corintios 8:2 entonces dice de esta manera: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno se imagina que sabe algo, siempre anhelamos conocer algo de lo que sucede en este mundo, y más aún cuando se trata de Dios. Pero aquí el Señor va más profundamente y nos dice que necesitamos aprender más en plenitud y en profundidad. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí vamos a buscar algunos pasajes bíblicos que nos ayudarán a entender qué significa amar a Dios. En Juan, por ejemplo, se nos dice que si amamos al Señor, ¿qué debe suceder? Guardar su palabra. Amén, hermana, gracias por la colaboración. Mientras nuestra hermana está buscando pasaje bíblico, allí entonces, en primera de Juan, capítulo 2, también nos ayuda en este tema de los mandamientos del Señor. Y es muy necesario entonces que nos fundemos, que seremos arraigados en la palabra del Señor. En el capítulo 2 entonces de la primera carta universal del apóstol Juan, dice así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y era la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, allí está la oportunidad que usted tiene y que tenemos nosotros cuando nos salimos de la voluntad de Dios, para volvernos a Él. Tenemos videos grabados en este sentido, que estamos compartiendo a través de las redes sociales, porque nos hemos encontrado con doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios, que nos dicen que la salvación no se pierde, basado en algunos textos aislados de la Biblia. Pero sin embargo, continuamos un poquito aquí más. El versículo 3 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, la forma de conocerle al Señor, allí le tenemos a nuestra hermana, si por favor nos puede leer nuevamente 1 Corintios 8:2, porque ahí dice: si alguno le conoce a Dios. Entonces, dice, sabemos que le conocen. Recordamos entonces que el lema de nuestra escuela bíblica dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y el versículo siguiente dice así, el versículo siguiente: pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Amén, gracias hermana. Ahí está entonces coincidiendo con la carta del apóstol Juan, que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Otro pasaje bíblico allí que pedimos a nuestra hermana que nos busque allí en Marcos 12:28, de ahí en adelante hasta el versículo 34. Entonces, dice también el versículo 4, y allí ya
toma la otra parte para que no quede duda acerca del propósito del Señor que nosotros tenemos en la obra de Dios. Y dice, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces tengamos mucho cuidado para decir que le conocemos al Señor cuando ni siquiera conocemos su mandamiento y mucho menos vamos a poder guardarlo. Nosotros venimos compartiendo algunos pasajes bíblicos que el Señor nos está iluminando. No lo habíamos hecho así en años anteriores, pero ahora el Señor nos ha demostrado por la palabra que ha entrado en la iglesia de Jesucristo muchas doctrinas falsas y muchas doctrinas de demonios. Allí entonces nuestra hermana del pasaje Marcos 12. Amén. Dice así entonces en Marcos 12, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Se acercó a Jesús uno de los escribas que lo había oído discutir y sabía que le había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ha dicho la verdad que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón y todo el entendimiento y todas las fuerzas y amar al próximo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Amén. Bueno, allí la respuesta entonces del mismo Señor. Aquí entonces también vamos a buscar otro pasaje bíblico que nos ayuda en capítulo 15 de Juan, versículo 10. Lo podemos leer del versículo 7, del versículo 7 al 10, que nos aclara acerca de guardar los mandamientos del Señor. Bueno, entonces este tema, volviendo un poco allí a la primera etapa del plan semanal, que lo hacemos a partir del domingo, hoy día lunes, entonces, primera de Tesalonicenses 5:23. Allí habla de una preparación completa que el Señor nos está reclamando, porque ya en tiempos del apóstol Pablo, algunos decían que no era necesario que el cuerpo podía pecar porque ya el espíritu estaba en las manos de Dios, entonces no importaba porque ya Dios lo tenía en sus manos. O sea, versículos aislados de la palabra de Dios fueron los creadores, los formadores de la doctrina del demonio. Por eso en la carta del apóstol Pablo a Timoteo dice claramente, 1 Timoteo 4, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Imagínense cuál es el estado en que se encuentra la iglesia cuando no se está predicando la verdad del Señor. Entonces, en el capítulo 4 de la primera carta dice, el Espíritu dice claramente, ¿por qué el Señor no quiere que usted se confunda? Dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso compartíamos ya en la escuela bíblica hermanos y hermanas que se están acercando a otro ministerio, y por la misericordia de Dios el Espíritu Santo nos va iluminando para no ser engañados, porque aquí dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
tenga usted mucho cuidado porque puede estar asistiendo a una congregación donde está inundada de espíritu de demonio. Y no es que le estemos haciendo una oposición sin sentido, sino que la misma palabra es que le advierte a usted, porque usted está poniendo en juego la salvación de su alma. Mire quién tenía que asegurar la salvación. Aquí esto se queda desvirtuada, la salvación que consideran algunos de una falsa gracia, donde dicen que la salvación no se pierde. Mire quién no tenía asegurada la salvación. Mire lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, le dice. Timoteo, en la misma carta, la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mire, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tuviera cuidado en su testimonio personal, o sea, es el tema que nos está ocupando, hermana, de la primera parte ahora, donde dice, primera de Juan 5:23, dice que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén, hermana, gracias. Entonces, aquí el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que si él no permanecía en la santidad y en la doctrina de Cristo, dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. O sea, Timoteo tenía que perseverar para asegurar la salvación. Así que tú, hermano querido, o tu hermana que estás repitiendo alguna falsa enseñanza, ten cuidado porque estás perdiendo tu salvación y aún la de los que te están oyendo. ¿Y sabes qué? Vamos a la primera carta a la carta de Gálatas, porque ese mismo sentido le daba Pablo cuando él hablaba de su ministerio, porque algunos apóstoles hoy, que se autodenominan, parece que entraron en la doctrina de la infalibilidad papal, creen que dicen algo en el nombre de Dios y que eso no tiene discusión. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces estaba también sujeto a la palabra de Dios y le dice en el capítulo 1 de Gálatas algo realmente extraordinario si usted lo interpreta debidamente, que aún Pablo, que fue uno de los que más escribió, y todos los apóstoles, nunca ellos dijeron que tenían asegurada la salvación. O sea que si usted está allí en una congregación donde lo único que le está interesando es su dinero, pues resulta que usted está recibiendo un evangelio falso. Y además, no solamente eso, sino que su salvación no está asegurada y además también lo que les escuchan. Miren lo que decía Pablo, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Puede continuar la lectura, hermana? No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que lo hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Busco agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Bueno, gracias, hermana, estamos en 41 minutos. Y le agradecemos al Señor por todo lo que nos permite compartir con la audiencia. Tenemos el audio también de otros programas y para compartir también a través del grupo de WhatsApp Unidos para la Salvación. Y a todos los hermanos que se comunican por allí les pedimos disculpas, no podemos responder, pero ya vamos a ir en el tiempo organizándonos para que cada uno vaya haciendo la tarea así para responder en las redes sociales, ahí a nuestros hermanos, a los jóvenes, le vamos a pedir su colaboración. Mire, para ir culminando, puesto que estamos en 42 minutos, y esta palabra es muy interesante,
Un día un hermano, estamos transmitiendo desde la capital chaqueña de Resistencia, y un hermano me envía este pasaje bíblico, y hemos compartido a través de todas las semanas. Así que ahora en estos 8 minutos que nos quedan vamos a hacer un resumen de esta palabra, y se lo dice de esta manera. Dice, estoy maravillado, o sea, estoy sorprendido, decía el apóstol, de que ustedes se hayan alejado del que le llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Usted, amado hermano o hermana, tenga cuidado porque puede estar asistiendo a un lugar donde está pervertido el evangelio de Cristo. Y dice además, allí donde quiero llegar para que usted se dé cuenta cómo Pablo no le hablaba solamente a Timoteo, sino se hablaba a sí mismo. Y mire lo que dice Pablo. Para todo lo que nosotros creemos desde nuestro ministerio que existen, Efesios 4:11 con los 5 ministerios. El Señor es el mismo y no creo que el Señor tiene la autoridad y el poder para levantar cualquiera de los 5 ministerios. Pero eso no quiere decir que vamos a seguir a cualquiera que no está fundada en la palabra. Mire lo que dice Pablo. Si aún nosotros, él se está incluyendo, y incluye a los apóstoles de ese tiempo. Si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo tenía que también estar dentro de la doctrina de Cristo, dentro de la enseñanza apostólica, porque de lo contrario Pablo se perdía también. Entonces, si usted, hermano, está escuchando o está repitiendo como loro esa enseñanza de que la salvación no se pierde, como dijo el hermano Gigi Ávila en una oportunidad, no salga caminando de ese lugar, salga corriendo. Así que ahí el hermano John está grabando, vamos a compartir entonces también a través de las redes sociales este video, y dice, como antes le hemos dicho, mire cómo el apóstol ya sabía y había predicado la verdad, no es que él estaba improvisando, antes lo hemos dicho y ahora lo repito. A veces uno se cansa, mi esposa me dice a veces para aventar, dice, bueno, no te canses porque es tu tarea. Bueno, la verdad que como seres humanos a veces nos cansamos, pero el Señor nos da nueva fuerza. Y dice, como antes lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea que acá el Señor, a través del apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia que recibió la verdad. Entonces, si usted ya recibió la verdad, ¿qué hace en un lugar donde no se le predica la verdad? Ya usted no tiene más excusa. Usted estaba con la verdad, estaba con la doctrina de Cristo, y resulta que el diablo le engañó y se va a escuchar un evangelio diferente. Entonces, le dice Pablo, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire, el apóstol Pablo era celoso de las almas. ¿Usted qué cree? ¿Se iba a permitir que cualquier falso apóstol se metiera en el rebaño del Señor para decir cualquier mentira? No. Por eso es que se enojaban mucho con Pablo. Y para terminar este tema, porque la hora avanzó, dice así, el versículo 10, el apóstol hace una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Algunos pareciera ser que dicen, bueno, el hermano sí, me parece que es de Dios. Pero si no está encuadrado en el dogma de mi iglesia, yo lo voy a poner en orden y no lo voy a expulsar. Bueno, mire, hermanos o hermanas, si te están expulsando de algún lugar, pregúntale al Señor por cuál es el motivo. Porque si es por la palabra de Dios, glorificar al Señor y salir corriendo, no caminando de ese lugar. Porque aquí dice el apóstol, trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. He visto a través de estos años que muchas personas
Quieren agradar a los que le ven a los hombres. Y mientras tanto están desagradando a Dios. Pero claro, como ellos le ven a alguien que tiene dones, y vamos a pedir a nuestra hermana para ir culminando, el pasaje aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21, usted le confía en lo que tiene dones, porque la Biblia aquí nos va a aclarar que con los dones y todo, yo puedo estar yendo al infierno y llevando a gente al infierno. Dice aquí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le diré, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Amén. Bueno, aquí entonces se está demostrando que se hacía a través de los dones, se hacía milagros, se hacía liberación de personas endemoniadas y además se profetizaba. Cualquiera de esas actividades no se hace de cualquier manera, hay que tener dones del Señor. Pero esos dones no le garantizaba, porque el Señor le dijo, apártense de mí ustedes hacedores de maldad. ¿Y sabe lo que el Señor estaba reclamando? Lo que hablamos desde un principio que Él quería que guardáramos sus mandamientos y decimos que le conocemos. ¿Cómo el Señor le va a decir yo no le conozco? Y le está hablando que conocer significa obedecer. El Señor sí los conocía, pero le conocía porque no querían obedecer su verdad. Esa era la manera en que el Señor quiere que le demostremos allí entonces que le amamos. Por eso es que aquí se entiende este pasaje que leyó recién nuestra hermana, donde Jesús le contesta, apártense de mí, hacedores de maldad. Sí, hermano, sí, hermana que está escuchando, el don no te garantiza la salvación de ninguna manera. Es más, si los mandamientos del Señor están pendientes en tu vida, vas a partir de esta tierra sin salvación. Así que el Señor nos ayude entonces a guardar sus mandamientos. Bueno, estamos en 50 minutos, señor operador, creo que por allá estamos. Gracias. Vamos entonces a orar en este momento por las necesidades. Vamos a ver una primera oración, luego tenemos un tema musical y culminamos con la oración de fe para el que quiera salvar su alma. Bueno, gloria a Dios. Entonces, usted está aquí escuchando, poniendo luego el video, dice, yo necesito encontrarme con Dios. He recibido milagros del Señor, pero últimamente me doy cuenta que me estoy alejando de Dios. Y que ya mi familia no tiene interés en las cosas de Dios. Entonces yo soy responsable de la salvación. Si bien es personal, pero yo no estoy dando un buen ejemplo. En este momento oramos. Amado y soberano, mira, Señor, cada oyente, hombre, mujer, joven, niño, Señor, que necesita de ti, pero que ha sido confundido a través de falsas enseñanzas y están confiados que su salvación está asegurada. Sin embargo, tú nos pides que permanezcamos en ti. Lo hablaste a través de los apóstoles, que necesitamos permanecer en tus propósitos. Ayúdanos, Señor, te pedimos por los méritos de Jesús en la cruz, que nos ayude. Tenga piedad de aquel que está atravesando alguna dificultad, alguna necesidad. Tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hemos puesto nuestra confianza muchas veces en los gobernantes. Hemos puesto saliéndonos de tu palabra. Pero hoy día, Señor, nos volvemos a ti y te pedimos misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.